señores vocales, señor secretario general, directoras y directores de área, y todos quienes nos observan en esta sesión extraordinaria número 106-2025, modalidad presencial, convocada para el día de hoy a las 10 horas con 30 minutos. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, señores vocales, señora vocal, señor director general, señores directores, buenos días con todos los presentes. Señor presidente, previo a constatar el quórum conforme lo establece el artículo 8 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, me permito informar que a través de memorando, el doctor Alfredo Cuadros ha solicitado el link para la conectividad a la sesión a través de medios telemáticos. La presidencia ha autorizado por el mismo medio y la Secretaría General ha remitido el link al doctor, ante lo cual el doctor se encuentra en este momento conectado. Con ese antecedente procedo a tomar asistencia. Vocal Magali Ruiz Cajas. Presente. Presente. Vocal Alfredo Cuadros Doñasco. Presente. Buenos días con todos. Presente. Vocal Damián Larco Huamán. Presente. Presente. Vocal Fabián Favara Gallardo. Presente. Buenos días. Presente. Presidente Mario Fabricio Godín Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 5 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión, siendo las 10 horas con 39 minutos. Señor secretario, al ser una sesión extraordinaria, acuda directamente al primer punto. Señor presidente, primer punto, lectura de comunicaciones. En este punto me permito informar que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias, continúe. Siguiente punto, Dirección General 2, Dirección Nacional de Talento Humano 2.1. Análisis y resolución para aprobar los descriptivos y perfiles de los puestos de jueza o juez de juzgado de primer nivel y de jueza o juez de la Corte Provincial en materia de lo constitucional. Intervienen la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Muchas gracias. Previo a dar la palabra a las áreas técnicas, si quiero anunciar, más bien solicitar y también indicar a la opinión ciudadana. Siempre es necesario que las personas, sobre todo la ciudadanía, pueda informarse a través de los medios oficiales, y por eso es que el Pleno, cumpliendo con la transparencia que debe caracterizar a las actuaciones públicas, genera estos plenos para que se transmita en vivo con absolutamente toda la claridad de los informes técnicos. Lastimosamente ha existido desinformación por parte de ciertos actores que, bajo el perfil de abogado o abogados, se escudan para manipular el concurso respecto a jueces constitucionales en la parte política. Por eso es que el día de hoy solicito a las áreas técnicas, especialmente el área de talento humano, que explique, luego de hacer el desarrollo de los antecedentes, cuál es la importancia del por qué se necesitan los perfiles de hoy. Qué es lo que vamos a aprobar, qué es lo que se va a hacer para que la ciudadanía entienda y que la vocería salga directamente de nosotros, porque caso contrario afuera se tergiversa la información malintencionadamente, en donde se llega a la opinión pública con cierta información segmentada y direccionada con miras a desprestigiar lo que este Pleno está realizando en uso de las atribuciones y cumpliendo lo que la Corte Constitucional ha indicado en sus sentencias. Y que quede claro, lo que se está haciendo por parte de este cuerpo colegiado es una actividad de índole técnica, con el control, una vez de que la Corte Constitucional ha realizado su sentencia y su aclaración, el Pleno lo que hace es dar cumplimiento específica y estrictamente a lo que la Corte Constitucional ha solicitado, no lo que este cuerpo colegiado decide, lo que la Corte Constitucional, a través de su sentencia y su aclaración, ha dispuesto que el Consejo de la Judicatura tiene que cumplir. En ese camino, el Consejo de la Judicatura, a través de sus áreas técnicas, conjuntamente con el apoyo de las vocalías, directamente de sus asesores, de su equipo técnico, desarrolla los insumos necesarios para continuar con este proceso. Por favor, tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano.
Gracias, señor presidente. Señores vocales, director general, directores nacionales, muy buenos días. Respecto al punto, la Dirección Nacional de Talento Humano presenta la propuesta de perfiles de los puestos de jueza o juez de juzgado de primer nivel y de jueza o juez de corte provincial en materia constitucional. La importancia de este proceso se va a desarrollar en la exposición que a continuación se va a presentar, señor presidente, y obviamente a la ciudadanía se va a demostrar los perfiles que se han propuesto para este proceso en materia constitucional. El primer Consejo de la Judicatura, mediante resolución número 083-2025 de 29 de octubre del 2025, resolvió crear las dependencias judiciales especializadas de lo constitucional a nivel nacional. Mediante memorando circular número CJ-DNTH 2025-1160, MC de 18 de noviembre del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano dispuso a la Subdirección Nacional de Desarrollo y Seguimiento de Sistemas Técnicos de Talento Humano la elaboración de los descriptivos y perfiles de puestos de jueza y juez de juzgado de primer nivel y de jueza o juez de corte provincial en materia de ley constitucional a fin de derogar la resolución número 038-2025, la misma que fue aprobada en el pleno de la anterior administración. Mediante memorando circular número CJ-DNTH 2025-1173-MC de 20 de noviembre del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano convocó a una mesa de trabajo con los delegados de presidencia, vocalías del Consejo de la Judicatura, así como los directores nacionales de gestión procesal, asesoría jurídica, a fin de que validen la propuesta por descriptivos perfiles de los puestos de jueza y juez de primer nivel y jueza o juez de corte provincial en materia constitucional. El 24 de noviembre del 2025 se llevó a cabo la mesa de trabajo entre los delegados de las autoridades de la institución y los propios vocales, donde se realizaron observaciones a las propuestas de los descriptivos y perfiles de los puestos. Por lo que el perfil de análisis para cada componente se describe a continuación. Denominación de puestos de acuerdo al Acuerdo Ministerial MRL 2012-123, los descriptivos son jueza o juez de corte provincial y jueza o juez de juzgado de primer nivel. El órgano jurisdiccional, conforme a lo definido en las resoluciones número 083-2025, las cuales hacen referencia a los órganos jurisdiccionales en materia de lo constitucional, se describen como Corte Provincial de Justicia, Salas Especializadas de lo Constitucional y Unidad Judicial Especializada de lo Constitucional. Las relaciones internas y externas a que se expondrían los jueces son, conforme a lo establecido en el artículo 318 del Código Orgánico de la Función Judicial, respecto del modelo de justicia abierta y conforme a la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura número 091-2024, se interracionalizarán de la siguiente manera: presidencia, dependencias judiciales y servidores de Corte Provincial de Justicia, Consejo de la Judicatura a nivel central y desconcentrado, órganos y servidores de la función judicial, entidades y usuarios públicos y privados en general, y para el puesto de juez de nivel de juzgado de primer nivel se añade Policía Nacional y Ministerio del Interior. ¿Cuál es la misión del puesto? Conforme al artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial, las resoluciones 084-2022 y 091-2024, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en sus artículos 1 y 7, describe que para juez o juez de corte provincial es administrar justicia de conformidad con la normativa vigente, garantizando la aplicación de los principios supranacionales, constitucionales y legales en las salas especializadas de lo constitucional de la Corte Provincial de Justicia. Y para el cargo de juez o juez de juzgado de primer nivel es administrar justicia de conformidad con la normativa vigente, garantizando la aplicación de los principios supranacionales, constitucionales y legales en las unidades judiciales especializadas y distritales especializados de lo constitucional. Asimismo, su instrucción formal, conforme a los artículos 57, 134 y 207 del Código Orgánico de la Función Judicial, además de las resoluciones número 0023-2008-TC expedida por el Tribunal Constitucional, se describe que el nivel de instrucción para juez de primer nivel es tercer nivel y para jueces de corte provincial es abogado o doctor en jurisprudencia, el mismo requisito para los dos. El tiempo de experiencia se consideró lo señalado en los artículos 57, 134 del Código Orgánico de la Función Judicial. Para juez de primer nivel no aplica, dado que es un requisito mínimo es ser abogado en tercer nivel,
Y para juez de corte provincial se consideró lo señalado en el artículo 207 del Código Orgánico de la Función Judicial, que son 7 años. La especificidad de la experiencia, de acuerdo con lo señalado en los artículos 57 y 134 del Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 168 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, juez o juez de juzgado de primer nivel es haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogada o la docencia universitaria en ciencias jurídicas. De acuerdo con lo señalado en el artículo 207 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 168 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para jueza o juez de corte provincial, haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogada, la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de 7 años. Dentro de sus competencias está una definición generales y específicas y se consideró los perfiles aprobados en las resoluciones 084-2022 y 091-2024, las cuales se encuentran vigentes. Conforme al artículo 4, 163, 168 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para jueza o juez de corte provincial se consideró conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan en contra de los actos y sentencias de juezas y jueces constitucionales especializados de primera instancia respecto de las acciones de protección, habeas data y acciones de acceso a la información, conocer las acciones de habeas corpus y los recursos de apelación de estas garantías jurisdiccionales, en 2 casos previstos en esta ley. Ejercer el control concreto en los términos previstos en esta ley y dirigir los procesos de forma activa, controlar la actividad de los participantes y evitar las dilaciones innecesarias y cumplir los demás principios innecesarios establecidos en la ley y las demás que la Constitución y la ley y reglamentos establezcan. Así también, conforme a los artículos 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 4, 163, 167 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para juez o juez de primer nivel se determinó dirigir los procesos de forma rápida, activa y eficaz, controlar la actividad de los participantes y evitar las dilaciones innecesarias y cumplir los demás principios procesales establecidos en la ley, ejecutar las sentencias de materia constitucional que se haya dictado y conocer y resolver en primera instancia la acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, petición de medidas cautelares y ejercer control concreto en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Remitir sentencias ejecutoriadas a la Corte Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia. Y las demás que establezcan la Constitución, la ley y los reglamentos normativos vigentes. Finalmente, el envío de la propuesta de descriptivos y perfiles mediante memorando circular número CJ-DNTH 2025-1186-MC de 25 de noviembre del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió la propuesta de descriptivos y perfiles de los puestos jueza o juez de juzgado de primer nivel y de jueza o juez de corte provincial en materia de lo constitucional, proyecto de resolución e informe técnico número DNTH SD 040-2025 de 25 de noviembre del 2025 para que la Dirección General ponga en conocimiento de este cuerpo colegiado para la resolución respectiva. Adicionalmente, respecto a lo solicitado por parte de Presidencia, se indica, señor Presidente, la importancia del establecimiento de los perfiles de jueces constitucionales de primer nivel y de corte provincial, cuyo perfil nos permite determinar los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente para poder llevar a cabo las siguientes actividades, como es la aprobación del reglamento del concurso público y así como sus metodologías. Asimismo, se establecen las competencias requeridas, que son de un insumo básico para llevar a cabo los procesos de concursos, méritos para llenar las vacantes, sobre todo en el ámbito de las pruebas de conocimientos técnicos y psicométricas. El mismo que también perfil va a ser llevado a cabo hasta la formación inicial por parte de la Escuela de la Función Judicial. Posteriormente, este perfil nos permite tener una base para llevar a cabo los procesos de evaluación de desempeño y verificar el cumplimiento de las actividades en cada una de sus dependencias. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente, señora y señores vocales, señor director general, señor secretario y directores nacionales. Mediante resolución número PL
CNE-1-8-5-2024, publicado en el Registro Oficial Suplemento número 554 del 9 de mayo del 2024, el Pleno del Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados de la consulta popular llevada a cabo el 21 de abril de 2024, en la que en la pregunta de la letra C se estableció el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, la que la mayoría de los ecuatorianos optó favorablemente por esta pregunta. Cumpliendo este mandato ciudadano, pues el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución 083-2025, del 29 de octubre del 2025, resolvió crear las dependencias judiciales especializadas de lo constitucional a nivel nacional. Luego de esto, pues la Dirección Nacional de Talento Humano, el 25 de noviembre del 2025, remitió al señor Director General el informe técnico número DNTH-SA-040-2025 relativo a la propuesta de 2 descriptivos y perfiles correspondientes a los puestos de juez y jueces juzgados de primer nivel en materia constitucional y de jueza o juez de corte provincial en materia constitucional. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica recibió el memorándum del 26 de noviembre del 2025, número CJDG 2025-06081, en la que el señor Director General dispuso elaborar el proyecto de resolución y el informe respectivo. Por su parte, pues esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica establece de que el informe técnico remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano se apega al ordenamiento constitucional y legal y es concordante a lo resuelto por este Pleno del Consejo de la Judicatura al crear las dependencias judiciales especializadas en lo constitucional, así como el mandato ciudadano de la consulta popular, por lo que remite su informe jurídico y el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento de este Pleno y tome la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento la Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señora vocal, señores vocales, directores nacionales, buenos días. Sobre este punto debo indicar que una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en su exposición señalaron que el informe técnico número DNTH-SD-040-2025, de fecha 25 de noviembre del presente año, enviado a esta autoridad mediante memorándum circular número CJ-DNTH-2025-1186-MC de la misma fecha, y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-1526-M de fecha 26 de noviembre del presente año se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, en mi calidad de Director General, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para aprobar los descriptivos y perfiles de los puestos de jueza o juez de juzgado de primer nivel y de jueza o juez de corte provincial en materia de lo constitucional. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, Secretaría General. En este momento solicito comedidamente que el cuerpo colegiado conozca el proyecto de resolución, de lectura al articulado en la parte pertinente, posteriormente el título. Señor presidente, una vez proyectado, cumplo con lo dispuesto. Artículo único. Aprobar los descriptivos y perfiles de los puestos de jueza o juez de juzgado de primer nivel y de jueza o juez de corte provincial en materia de lo constitucional, de conformidad con el anexo que forma parte íntegra de la presente resolución. Disposición general única. Las juezas o jueces de juzgado de primer nivel y las juezas o jueces de corte provincial en materia de lo constitucional deberán actuar conforme a la Constitución de la República del Ecuador, la jurisprudencia constitucional, las leyes, normas y principios que rigen el ordenamiento jurídico. Sus decisiones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad e independencia judicial. Disposición derogatoria única. Derogar la resolución 038-2025 de 29 de mayo de 2025, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió aprobar los descriptivos y perfiles de los puestos de jueza o juez de juzgado de primer nivel y de jueza o juez de corte provincial en materia
Constitucional. Disposiciones finales. Primera, encárguese de la ejecución de la presente resolución en el ámbito de sus respectivas competencias a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. El texto reza de la siguiente manera: aprobar los descriptivos y perfiles de los puestos de jueza o juez, de juzgado de primer nivel y de jueza o juez de corte provincial en materia de lo constitucional. Hasta aquí, señor presidente, el texto. Gracias. El jurídico desea hacer uso de la palabra. Sí, señor presidente, un error de tipeo, por favor, y una vez verificando, en la disposición derogatoria, en lugar de 29 es 9, 09. Esa es la única observación, señor presidente. Gracias. ¿Alguna otra observación por parte de las áreas técnicas? Si no existen más observaciones, en este momento solicito a las vocalías si desean el uso de la palabra. En caso contrario, se somete a votación el proyecto de resolución. Doctor Fabra. Gracias, señor presidente, señores vocales, señor director general, funcionarios del Consejo y ciudadanía que nos escucha y nos ve. En primer lugar, quiero consignar el reconocimiento a la tarea ardua que las áreas técnicas han tenido para la elaboración en un tiempo muy corto para poder realizar la reglamentación que contiene todos los perfiles para el concurso con el cual daremos cumplimiento a la creación de las unidades judiciales especializadas en materia de garantías constitucionales. Obviamente también hay que reconocer el liderazgo y la gestión efectuada por el señor presidente en todos los acercamientos que ha tenido con la Corte Constitucional para ir subsanando las observaciones que se hicieran a la primera resolución de mayo de este año. Eso quiero destacarlo porque ha sido un trabajo fructífero que el día de hoy da cumplimiento a un mandato popular de la consulta de abril del año 2024, con lo cual aspiramos que la ciudadanía pueda tener mayor confianza, mayor certeza y seguridad jurídica cuando acceda a la justicia constitucional especializada. Deben quedar atrás aquella opacidad, aquella mala interpretación de normas y la aplicación errática de ciertas garantías para circunstancias que no las ameritaban y que han sido gravemente cuestionadas y que han dejado también en entredicho la administración de justicia. Este pleno está empeñado desde el primer día, primero en corregir los errores que pudieron haberse cometido en el pasado, reiterar un compromiso por una labor eficiente, honesta, transparente, y que en este caso, pues, a través de la posibilidad de acceder a la información oficial que se genera desde el Consejo de la Judicatura, evitar todo tipo de distorsiones, de desinformación y, por qué no decirlo también, de mala intención. Los perfiles han sido construidos buscando los más altos estándares de formación profesional, pero también de experiencia acumulada para poder adoptar decisiones acertadas, además basadas única y exclusivamente en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Experiencia y también una línea ética, una línea transparente de conducta previa, durante y posterior al ejercicio de cualquier función de juez de garantías constitucionales. Por tanto, creo que así vamos cerrando
este compromiso, esta obligación que tiene el Consejo de la Judicatura de crear las unidades especializadas y de promover de manera inmediata el concurso que permita llevar a efecto la designación de los futuros jueces y juezas a nivel nacional, en primer nivel, en primera instancia, y también las salas de las Cortes provinciales que tendrán esta tarea. Reitero que el compromiso es seguir cumpliendo dentro del menor tiempo posible con todos estos compromisos, y reitero mi reconocimiento a la labor que han efectuado los compañeros funcionarios de áreas técnicas. Ha merecido varias reuniones de trabajo, en esta semana han sido varias, sin importar los horarios, el trabajo de ustedes, recogiendo las observaciones y planteándolas ya en horas después, con una solvencia que creo que hay que destacar. En tal razón, pues, señor presidente, me congratulo de que podamos tener ya el día de hoy los descriptivos, los perfiles de puestos de los jueces que serán designados para ocupar estas unidades. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. En este momento yo elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos, por favor. Apoyo la moción. Gracias. Tome votación, secretaria. Con su venia, señor presidente, vocal Alfredo Cuadros Añasco. Buenas tardes. No quería votar sin antes también sumarme A las palabras del doctor Favara, resaltar el trabajo de las áreas técnicas, resaltar también el trabajo de las vocalías, también las personas que trabajan en cada una de estas vocalías hemos debatido muchas veces los perfiles adecuados, ha sido un trabajo extenuante, y mi felicitación una vez más a las áreas técnicas que han sabido recoger estas observaciones y adaptarlas de la mejor manera posible, y reconocimiento también a mis compañeros vocales por hacer que esto se mueva de la mejor manera posible, porque al final todo nos lleva la misma finalidad, que es escoger los mejores perfiles, tanto en experiencia, en conocimiento, como también en probidad, para que puedan ser jueces, en este caso de primer y segundo nivel en la jurisdicción constitucional, y también asimismo resaltar el liderazgo del presidente de este consejo. Con todo esto, mi voto es a favor. Muchas gracias. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. Haciendo un reconocimiento al liderazgo que tiene el Consejo de la Judicatura a través de su presidente, agradecer al equipo, dejar sentado pues que este es el resultado de un trabajo conjunto realizado en equipo, y principalmente pues al área técnica por su esfuerzo. Mi voto es a favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Gracias. Primero, agradezco las palabras de mis compañeros del Pleno del Consejo de la Judicatura, pero siempre lo voy a resaltar: este es un trabajo en equipo que se lo desarrolla con las áreas técnicas, con el equipo de las vocalías, con la decisión y el apoyo sobre todo de todas las vocalías de aportar en esto. Se ha solicitado a las áreas técnicas, y no va a dejar de ser una línea que desde presidencia se siga solicitando, acortar los tiempos a todas las áreas técnicas sin sacrificar un proceso bien elaborado. Al margen de aquello, también quiero que la ciudadanía conozca, porque hay que decirlo, lo he dicho yo en entrevistas y ahora lo digo en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Para las personas que se escudan en la noble profesión de la abogacía como actores políticos, esto es un perfil. Esto es lo que tienen que informar. La parte técnica, que un concurso no es una situación tan simple de sentarse a levantar la mano y a decir se hace un concurso rápidamente. Son cuestiones técnicas que tienen que estar atrás. Aquí hay un perfil. Este perfil, que son 2 hojas que corresponden, asumo que los expertos los expertos jurídicos que dicen ser, deben conocer que un perfil establece algunos criterios, como por ejemplo, la determinación de las competencias, sobre el impacto, si es alto, medio o no esta competencia, sobre el comportamiento observable en cada una de esas competencias, sobre la denominación de la competencia, los requisitos básicos en la formación, el nivel y el comportamiento observable. Estos son cuestiones técnicas y esto es lo que la ciudadanía tiene que conocer. Atrás de estas 2 hojas, están aquí
observando ustedes, hay un trabajo de áreas técnicas, de vocalías y de todas las observaciones que tratamos de aceptar para desarrollar un concurso óptimo, que responda a las necesidades de la ciudadanía y que cumpla el mandato popular y la sentencia de la Corte Constitucional. Por eso es que el día de hoy nos hemos reunido en esta sesión con la finalidad de aprobar los perfiles técnicos, que es otro paso que se da con la finalidad de llevar adelante este proceso para los jueces de primer nivel de Corte Provincial en materia de constitucional. Agradezco nuevamente al trabajo de las vocalías, es la firme convicción que se tiene en este cuerpo colegiado de trabajar en equipo y creo que estamos demostrando con hechos de que estamos a la altura de lo que la ciudadanía requiere. Mi voto es a favor. Gracias. A favor, señor presidente, con 5 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aprobar los descriptivos y perfiles de los puestos de jueza o juez de juzgado de primer nivel y de jueza o juez de Corte Provincial en materia de lo constitucional. Gracias. Continúe, por favor. Continuamos, señor presidente. Señores vocales, corresponde el siguiente punto del orden del día. (2.2) Análisis y resolución para cesar en funciones a las y los jueces con nombramiento permanente que constan en el Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2025 de grupos prioritarios y pago de sentencias. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la delegada de la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. De igual manera, me permito informar, señor presidente, señores vocales, que en caso de que el Pleno requiera de su intervención, se encuentran también presentes en la sala la Dirección Nacional Financiera y la Dirección Nacional de Gestión Procesal. Gracias. Nuevamente, para el punto que se trata en este momento, la Dirección Nacional de Talento Humano tiene la palabra. Con su venia, señor presidente, respecto al punto de cese de funciones de los jueces aprobados en el Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2025 del Grupo Prioritario y sentencias. Conmemorando el número CJ de NTH 2025-5054-M de 31 de octubre del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió el informe técnico número CJ de NTH SI 2025-415 de 31 de octubre del 2025 sobre el Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación del año 25 de grupos prioritarios y pago de sentencias. El Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2025 se aprobó con resolución de la Dirección General número CJDG 2025-229 de 31 de octubre de 2025 y su actualización con resolución número CJDG 2025-249 de 24 de noviembre del 2025. De conformidad al presupuesto aprobado con oficio número MEFSP 2025-1424 o de 29 de octubre del 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas propuso que los jueces a ser desvinculados laborarán hasta el 30 de noviembre del 2025 y no podrán ser prorrogados sus funciones, puesto que el gasto que eroguen sus indemnizaciones por jubilación no podrán superar el techo establecido en la disponibilidad presupuestaria emitida por un monto referencial de $2.200.000. Conmemorando circular número CJDG 2025-2913-MC de 31 de octubre del 2025, la Dirección General dispuso lo siguiente. A la Dirección Nacional de Talento Humano, que en coordinación con las áreas y dependencias competentes proceda con la ejecución del Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2025 de grupos prioritarios y pago de sentencias y continuar con las acciones pertinentes para la cesación de funciones de las y los servidores de nombramiento permanente del Consejo de la Judicatura. Mediante memorando circular número CJDNTH 2025-1116-MC, 31 de octubre del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano emitió los lineamientos generales del plan a las direcciones provinciales, indicando que de las y los servidores aprobados en el Plan de Desvinculación por Jubilación 2025 de grupos prioritarios, las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura procederán a emitir de inmediato la correspondiente acción de personal
de las y los jueces que deberán realizar una vez que se emita la resolución correspondiente, puesto que según lo planificado cesarán en funciones el 30 de noviembre del 2025. Como parte de la ejecución de dicho plan de desvinculación por jubilación de grupos prioritarios, 59 servidores judiciales cumplieron con la documentación y requisitos habilitantes conforme a los diferentes tipos de jubilaciones previstos en el artículo 184 de la Ley de Seguridad Social, y de los 59 servidores judiciales, 53 servidores presentan dificultades para el ejercicio normal de sus funciones debido a condiciones médicas, invalidez laboral o riesgos para su vida. Estas situaciones se marcan en el cumplimiento de los compromisos exigibles derivados de la sentencia sobre el pago de compensaciones jubilares y en atención a los grupos prioritarios establecidos en los artículos 35 de la Constitución de la República del Ecuador y conforme a la resolución número 129-2023 y su reforma. Asimismo, se registran 26 jueces activos que se elevan a conocimiento del Pleno con el análisis del dimensionamiento de jueces en las dependencias que pertenecen y causas de sus despachos conforme han emitido los criterios las áreas técnicas con memorando número CJ-DNDMC SJ 2025-1428M de 11 de noviembre del 2025 de la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, conmemorando número CJ-DNGP 2025-8839M de 12 de noviembre del 2025 de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, y en cuanto a sus reemplazos, el memorando número CJ-DNTH-SA 2025-1960M de 20 de noviembre del 2025 de la Subdirección Nacional de Administración de Talento Humano y el informe técnico número CJ-DNTH 2025-843 de 20 de noviembre del 2025, de la cual se concluye que es necesario cubrir las vacantes, puesto que incrementaría el déficit de jueces en las diferentes dependencias judiciales. Por su parte, con fecha 20 de noviembre del 2025, las direcciones provinciales, en atención al memorando circular de la Dirección Nacional de Talento Humano número CJ-DNTA H 2025-1131MC de 7 de noviembre del 2025, emitieron su informe en relación a la entrega de los despachos de los jueces que cesarán en funciones, de tal forma que serán responsables de cumplir con la disposición final de la tercera de la resolución número CJDG 2025-229 de 31 de octubre del 2025 en cuanto a que los juzgadores se encuentran sin sentencias pendientes por notificar. Por su parte, la verificación del régimen disciplinario, adicionalmente de los 26 jueces, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica informó en el memorando número CJ-DNJ-SNCD 2025-4600M de 25 de noviembre del 2025 que 3 de ellos se encuentran sustanciando sumarios administrativos en su contra, por lo que podrán recibir su compensación siempre y cuando fueren exentos de responsabilidad al concluir el trámite del mismo, en aplicación del inciso 2 de la Disposición General 12ª de la subsidiaria Ley Orgánica del Servicio Público y en concordancia con lo previsto en el artículo 23 de la Resolución número 129-2023 de 3 de agosto del 2023. Para estos jueces se encuentran en la provincia de Azuay, Cañar, Manabí, con los nombres Ramos Miranda Narcisa, Guillén Oscar Medardo y Mera Intriago Arturo Gualber. Dentro de los cargos, jueza de corte provincial, juez de corte provincial y juez de juzgado de primer nivel. Cabe señalar que la cesión de funciones de los 26 jueces se fundamenta en los derechos que manda la Constitución de la República del Ecuador, artículo 35, en la que se garantiza la atención a los grupos prioritarios. Asimismo, la Ley de Seguridad Social, su artículo 184, artículos consecuentes, y establecen que quienes cumplen con edad, tiempo de servicio señalado en dicha ley, podrán acogerse a la jubilación y en concordancia al artículo 120, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, que prevé la cesación definitiva de los servidores judiciales por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización, de los cuales se detallan el número de jueces a desvincularse por provincia. Provincia de Azuay, 5 jueces. Provincia de Cañar, 2 jueces. Provincia de Cotopaxi, 1 juez. Provincia El Oro, 1 juez. Provincia de Esmeraldas, 1 juez. Provincia de Guayas, 5 jueces. Provincia de Imbabura, 3 jueces. Provincia de Los Ríos, 1 juez. Provincia de Manabí, 2 jueces. Provincia de Pichincha, 2 jueces. Provincia de Santa Elena, 1 juez.
Provincia de Santo Domingo de los Áchilas, un juez. Provincia de Zamora Chinchipe, un juez, siendo un total de 26 jueces a nivel nacional. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento tiene la palabra la Dirección Nacional de Innovación. Con su venia, señor presidente. Mediante memorándum CJDN-DMSCJ 2025-1382M, dentro del trámite CJINT 2025-24054 de 30 de octubre del 2025, esta Dirección Nacional emitió el informe de análisis técnico respecto de las vacantes que se generarían por la aplicación del plan de desvinculación por jubilación de jueces en el 2025. La Subdirección Nacional de Innovación de Desarrollo realizó el análisis en base a la información remitida por la Dirección Nacional de Talento Humano y conforme a sus atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura. Evaluó la situación actual y resultante de 13 provincias considerando número actual de jueces, capacidad de resolución por dependencia, estado operativo, conveniente, bajo, alerta o crítico, impacto de la resolución de jueces debido a la jubilación, necesidad o no de cubrir vacantes. El análisis concluye que la gran mayoría de las dependencias donde se producirán las jubilaciones presentan estados críticos y estados alertas, o quedarían tribunales incompletos, por lo que la cobertura de las vacantes es prioritaria para evitar afectaciones al servicio de justicia. Solo en los casos excepcionales, como la Unidad Judicial Penal de Machala, en El Oro, y la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, la cobertura inmediata no es prioritaria, debido a su estado operativo actual. En dependencias con tribunales fijados u órganos pluripersonales, la disminución de un juez implica dejar incompleta la conformación, por lo que su reposición es urgente. Conclusiones. La mayor parte de dependencias afectadas operan en estado crítico o alerta, por lo que la reducción de un juez incrementa significativamente la carga procesal. Las vacantes deben ser cubiertas con prioridad, especialmente donde se compromete la conformación de tribunales fijados. Provincias con necesidad altamente prioritaria: Azuay, Cañar, Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo. Provincias donde la reposición no es prioritaria en este momento: El Oro, Machala, Guayaquil, Penal Sur. La sala multicompetente de Zamora Chinchipe podría funcionar óptimamente con 3 jueces, pero por criterios operativos se mantiene su dimensionamiento en un máximo de 4 juzgadores. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. El 30 de octubre del 2025, mediante memorándum CJ-DNTH-2025-110-MC, la Dirección Nacional de Talento Humano presentó al señor Director General el informe técnico número DNTH-SI-2025-42, en el que contiene el plan de vinculación institucional de jubilación 2025 para grupos prioritarios y pagos de sentencia. Posteriormente a eso, el señor Director General, mediante resolución número CJDG 2025-229 del 31 de octubre del 2025, resolvió aprobar el plan de vinculación institucional por jubilación 2025 de grupos prioritarios y pagos de sentencias. Posteriormente a eso, la Dirección Nacional de Talento Humano presentó una actualización de dicho informe el 24 de noviembre del 2025, en la que concluye de que de los 159 servidores judiciales de nombramientos permanentes que cumplieron los requisitos y que corresponden a grupos prioritarios, y 5 servidores judiciales que registran sumarios administrativos en su contra y un servidor judicial previo a ejecutar el pago de la compensación judicial, deben incluir el acto administrativo de reintegro en cumplimiento de la sentencia número 17T03-2025-0010. Una vez de que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica revisó el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano y la resolución del DG 2025-249 del 24 de noviembre del 2025, establece de que se cumple lo dispuesto en las resoluciones 129-2023 y resolución 100-2024, en el que contiene el plan de vinculación institucional por jubilación del Consejo de la Judicatura,
y de acuerdo al artículo 120, numeral 8, se establece de que cesan definitivamente las funciones por acogerse a los planes de retiros voluntarios con indemnización. Esto es concordante a lo que establece el artículo 19 de la resolución 129-2023, en la que se establece el procedimiento para la desvinculación institucional de las y los servidores de nombramientos permanentes del Consejo de la Judicatura. Sobre ese aspecto, adicionalmente a eso, pues el informe de talento humano se cumple el principio de autonomía económica financiera relativa al Consejo de la Judicatura, y las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura se encuentran determinadas en el artículo 264 y que es concordante a lo que se resuelve en este momento. Sobre ese aspecto, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, a pedido del señor Director General, presenta el informe jurídico respectivo, el proyecto de resolución, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. La Dirección General tiene la palabra. Con su venia, señor presidente. En relación a este punto, una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en sus intervenciones señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SI-2025-446 del 26 de noviembre del 2025 y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0452-MC del 27 de noviembre del presente año se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, en mi calidad de Director General, de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para cesar en funciones a las y los jueces con nombramiento permanente que consten en el Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2025 de grupos prioritarios y pagos de sentencias. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Secretaría General, por favor. A conocer el cuerpo colegiado el proyecto de resolución de lectura del articulado y posteriormente a el título del proyecto de resolución. Secretaría General, solicito comedidamente que valide la información luego de que Secretaría General dé lectura, verificando que los datos consignados sean los correctos, por favor. Gracias, Secretaría. Continúa. Con su venia, señor presidente, procedo con lo dispuesto. Artículo 1. Conocer y aprobar el informe técnico previo a la cesación de funciones de las y los jueces que se acogen al plan de desvinculación institucional por jubilación 2025 de grupos prioritarios y sentencias número CJ-DNTH-SI-2025-446 de 26 de noviembre de 2025, suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano, que forma parte de esta resolución. Artículo 2. Cesar en funciones a las y los jueces con nombramiento permanente que constan en el Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2025 de grupos prioritarios y pago de sentencias, quienes estarán en funciones hasta el 30 de noviembre de 2025, de conformidad con el artículo 120, número 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, de acuerdo al siguiente detalle. Provincia: Azuay, apellidos y nombres: Acurio Gordón Olger Gerardo. Dependencia: Unidad Judicial Penal de Gualaceo. Azuay: Loyola Polo Edgar Fernando, Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Azuay. Azuay: Pacheco Barros Juan Luis, Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay. Azuay: Ramos Mirna Narcisa, Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Azuay. Azuay: Zacoto Cuello Mónica Elizabeth, Unidad Judicial de lo Civil, Cuenca. Cañar: Guillén Óscar Medardo,
Sala multicompetente de la Corte Provincial de Cañar. León Mendieta Ariel Patricio, Unidad Judicial Penal de Azogues. Cotopaxi, Palma Herrera Edwin Germán, Unidad Judicial Multicompetente Civil de Pujilí. El Oro, Gonzabay y Nostroza Clever Alfonso, Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala. Esmeraldas, Corozo Cortés Óscar Andrés, Unidad Judicial Penal Esmeraldas. Guayas, Arias Plaza Segundo Ricardo, Unidad Judicial Penal Durán. Guayas, Letamendi Andrade Antonio Agustín, Unidad Judicial Penal Milagro. Guayas, Macías Burgo Luisa Tania, Unidad Judicial Penal Sur con competencia en delitos flagrantes con sede en el Cantón Guayaquil. Guayas, Mendoza Medranda Néstor Elvis, Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Guayas. Guayas, Vera La Lama Ángel Enrique, Tribunal Distrital Contencioso Administrativo Guayaquil. Imbabura, Benavides Pérez Marcelo Osvaldo, Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Imbabura, Cervantes Ramírez Luz Angélica, Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Imbabura, Narváez Palacios Leonardo Bolívar, Tribunal de Garantías Penales de Imbabura. Los Ríos, Chan Vargas Jorge Milton, Tribunal de Garantías Penales Babahoyo. Manabí, Mera Intriago Arturo Gualberto, Unidad Judicial Multicompetente Penal Jipijapa. Manabí, Vivas Mero Jenny Marilú, Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores Chone. Pichincha, Bustos Ávila Rolando Alcíbar, Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Mejía. Pichincha. Fuentes López Luis Gonzalo, Tribunal de Garantías Penales con sede en la Parroquia Iñaquito. Santa Elena, Urquiza Izquierdo Erlinda Pilar, Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón La Libertad. Santo Domingo de los Áchilas, Rodríguez Madrid Luis Roberto, Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Santo Domingo. Zamora Chinchipe, Coronel Vélez Marcos Gavino, Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe. Disposiciones generales. Primera, disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con las direcciones provinciales, la notificación de la presente resolución a las y los jueces que constan en el Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2025 de grupos prioritarios y pago de sentencias. Segunda, las y los jueces que constan en el Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2025 de grupos prioritarios y pago de sentencias cesarán en sus funciones una vez concluida la notificación de las sentencias escritas dentro de los procesos judiciales en los que hayan emitido resoluciones orales en audiencia. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará en el ámbito de las atribuciones y responsabilidades a cargo de las Direcciones Nacionales de Talento Humano, Planificación Financiera, Gestión Procesal y de las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. El título propuesto reza de la siguiente manera: cesar en funciones a las y los jueces con nombramiento permanente que constan en el Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2025 de grupos prioritarios y pago de sentencias. Hasta aquí el texto. Gracias, Secretaría General. Por favor, la Dirección de Talento Humano solicito que valide la información consignada en el artículo correspondiente sobre los datos que se observan en el mismo.
Ya le fuimos revisando uno por uno, al momento que ya se leyeron. Ajá. Se valida la presente resolución, señor presidente. Con esto se pone a consideración del cuerpo colegiado el proyecto de resolución. Doctor Favara. Gracias, señor presidente, con todos. Efectivamente, también esta decisión que estamos por adoptar fue discutida, fue socializada en el Pleno de manera informal en una reunión de trabajo, en donde pudimos conocer cuáles son los detalles del procedimiento seguido para poder optimizar, racionalizar y escoger de manera adecuada a las personas que, habiendo cumplido los requisitos que la normativa exige, han sido incluidos en este listado de desvinculación. De manera particular de los señores jueces, juezas que constan en el listado y que se acogen a este proceso. Habiéndole solicitado y siendo un denominador común de los partícipes de esta reunión, que se busque de manera prioritaria, urgente, en el próximo ejercicio económico, en el presupuesto del año próximo, una asignación de recursos mayor para poder priorizar a quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad, catastróficas, enfermedades catastróficas y demás, compañeros jueces y juezas del país y servidores de la función que requieren de alguna manera ser atendidos a través de este procedimiento y que puedan continuar o concluir con sus tratamientos médicos o ocuparse de las dolencias que les aquejan y que les hace buscar salir de la entidad. En este sentido, pues hay que reconocer también que la gestión de la parte administrativa encabezada por el señor presidente logró una asignación en esta parte final del presupuesto mayor a la que inicialmente se preveía, que bordeaban los 700, 800 mil dólares, llegando alrededor de 2 millones, que ha podido permitir cumplir con este objetivo y que por supuesto aspiramos que en el primer trimestre del año próximo podamos lograr también los recursos necesarios para que se siga cumpliendo en orden de prioridades con estos parámetros, con la incorporación de más jueces, juezas y servidores en los planes de desvinculación. Lo que hay que dejar claro es que nuestro deseo sería poder satisfacer a todos y a todos los compañeros que han presentado su pedido de ser tomados en cuenta. Lamentablemente dependemos de los recursos que se nos asigna por parte del Ministerio de Finanzas, lo cual hace que se deban tomar decisiones a veces duras, como las de en esta primera fase excluir a quienes también tienen el derecho y también tienen la urgencia. Pero nuestro compromiso es impulsar, apoyar la gestión del señor presidente de planificación de las áreas técnicas para que lo más pronto posible, en el año que viene, podamos también ejecutar la desvinculación de quienes se postulen oportunamente. Habíamos pedido también de que se les indique siempre en estos procesos de postulación que la limitante es del punto de vista económico. No generemos expectativas falsas, digamos que dependemos de forma exclusiva de la obtención de los recursos para poder cumplir. En todo caso, este es un primer paso importante porque de la expectativa trazada y de la información que recibimos en septiembre en cuanto al monto económico que se disponía para el efecto, se incrementó y eso es bueno porque da tranquilidad a muchas familias de los servidores judiciales. En todo caso, pues creo que ha sido una tarea también muy técnica, sin favoritismos, aquí no existe palanqueo, no existe amiguismos, no existe corruptelas para poder escoger quién sí, quién no. Son parámetros eminentemente técnicos los que se han utilizado para llegar a conformar estos listados. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias.
doctor Favara. Si no hay otra intervención en este momento, elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Apoyo la moción. Gracias, secretaria. Tome votación. Procedo, señor presidente. Presidente vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Alarco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. Únicamente pues pidiendo disculpas a todas las personas que por sus diferentes o que están atravesando en este momento enfermedades catastróficas que no pudimos atender en este primer momento, pues pedir disculpas y comprometer que nuestro trabajo estará orientado en darles prioridad en el siguiente momento. Bajo estas consideraciones, mi voto es a favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Gracias. De manera muy corta, solamente indicar que en lo que a mí respecta, siendo este el segundo periodo, tengo la grata, el grato momento de decir que es del tercer grupo de desvinculación que se hace en mi gestión. Si bien es cierto, no, como muy bien lo ha manifestado tanto el doctor Favara como la doctora Ruiz, no se ha logrado acoger a todas las solicitudes que han ingresado, pero dentro de todas las personas que han hecho esta solicitud se ha dado prioridad a los grupos de atención prioritario. Esperamos el próximo año poder cumplir con una mayor cantidad de asignación presupuestaria. Hemos luchado durante todo el año, en verdad empezamos con una cantidad que era muy baja, pero logramos con la ayuda de las áreas técnicas y la predisposición del Ministerio de Finanzas llegar a un monto más elevado. De igual manera, espero también que el otro año tengamos las mismas mesas técnicas y la misma apertura del ente de finanzas para llegar a tener un mayor alcance respecto de la jubilación. Estamos haciendo todo lo posible para no solamente realizar un plan de desvinculación, conociendo que la jubilación es un derecho, sino también el desafío que tenemos como Consejo de la Judicatura y que hay mesas de trabajo ya en donde se harán, esperamos en el próximo año, las posibles incorporaciones a través de la figura de los jueces ocasionales. Así que temporales, esperamos que esto se lo pueda hacer en el menor tiempo posible a inicios del siguiente año. Por eso mi votación es a favor. A favor. Proclamo los resultados, señor presidente. Con 5 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve cesar en funciones a las y los jueces con nombramiento permanente que consta en el plan de desvinculación institucional por jubilación 2025 de grupos prioritarios y pago de sentencias. Gracias. Continuemos, señor secretario. Señor presidente, corresponde el siguiente punto, 2.3. Análisis y resolución para nombrar un juez temporal para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Intervienen la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. De igual manera, me permito informar a este Pleno que en el caso de que se requiera de su intervención, también se encuentra presente la Dirección Nacional de Gestión Procesal. Muchas gracias. Previo a dar la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano, en este momento encargo la presidencia a la doctora Ruiz por mi ausencia temporal. Por favor. Gracias, señor secretario. Deje constancia, por favor. Dejamos constancia que conforme el artículo del reglamento se encarga la dirección de esta sesión como presidenta ad hoc, señora presidenta ad hoc. El área técnica tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Respecto al punto, se tiene que a través del memorando circular número DP10-2025-0125-MC de 3 de abril de 2025, la Dirección Provincial de Imbabura remitió a la Dirección General y esta Dirección Nacional de Talento Humano el informe técnico número DP10-UPTH 2025-037 de 3 de abril de 2025, referente a las etapas del proceso para nombramiento de juez temporal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia. Por medio del memorando número CJDG 2025-2014-M de 8 de abril de 2025, la Dirección General dispuso a esta Dirección Nacional de Talento Humano
emitir el informe técnico previsto en el numeral 2.4 y 4 del anexo de la resolución número 133/2024 para la designación de un juez temporal para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. En consecuencia, mediante memorando circular número CJDNTH 2025-0397-MC de 8 de abril de 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2025-226 de la misma fecha, que contiene el informe para el nombramiento de juez temporal con base al memorando número DP10 2025-0125-MC de 3 de abril de 2025 y el informe técnico número DP10 UPTH 2025-037 emitidos por la Dirección Provincial de Imbabura. Posteriormente, mediante memorando circular número CJDG 2025-2666 MC de 6 de octubre de 2025, la Dirección General dispuso que la Dirección Provincial de Imbabura actualice el informe conforme lo determina la norma y que la Dirección Nacional de Talento Humano recabe la información proporcionada por la Dirección Provincial, actualice el informe técnico y remita a este despacho. Mediante memorando CJDN DMCSJ 2025-1303 de 14 de octubre del 2025, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial emitió el informe sobre la cobertura de vacante de la Sala Penal de Imbabura y en dicho informe se concluye que la sala cuenta con 3 jueces y se encuentra en estado de alerta con una capacidad de resolución del 98%. La incorporación de un cuarto juez permitirá pasar a un estado conveniente con una capacidad de resolución del 73%. Por medio del memorando número CJDNF 2025-1215-MC de 13 de noviembre del 2025, la Dirección Nacional Financiera revisó y validó la certificación presupuestaria, señalando que se cuenta con los recursos necesarios para continuar con el proceso de selección de juez temporal para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. La Dirección Provincial de Imbabura, conforme a los resultados del proceso de selección, señaló en el referido informe técnico número DP10 UPTH 2025-254 de 20 de noviembre del 2025 que el juez sevillano Báez Freddy Rafael cumplió con todos los requisitos generales y específicos, por lo tanto, supera el proceso para ser designado como juez temporal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Imbabura, cuyo resultado obtuvo en la valoración de méritos un puntaje de 70. Asimismo, la Dirección Provincial de Imbabura, dentro del informe técnico, señaló que la Unidad Judicial Penal de Ibarra, a la cual pertenece el juez sevillano Báez Freddy Rafael, en el caso que sea nombrado como juez temporal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Imbabura, la vacante de la referida dependencia judicial no se vería afectada ya que se encuentra en estado conveniente, con una capacidad de resolución del 58% y con la disminución de un juzgador, la dependencia judicial igual conservaría una capacidad de resolución al 68%. Por consiguiente, mediante memorando circular número CJDG 2025-3084-MC de 20 de noviembre del 2025, la Dirección General dispuso a esta Dirección Nacional de Talento Humano emitir el informe técnico respectivo que incluirá el reporte de inhabilidades de los postulantes y posteriormente remita el mismo a la Dirección General y Dirección de Asesoría Jurídica. Finalmente, conmemorando circular número CJDNTH 2025-1179-MC de 21 de noviembre del 2025, esta Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2025-854 de 21 de noviembre del 2025, el cual ha sido elaborado con base al informe técnico número DP10 UPTH 2025-254 de 20 de noviembre del 2025, emitido por la Dirección Provincial de Imbabura y que contiene el proceso de selección para el nombramiento de un juez temporal en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia. Asimismo, de conformidad con el certificado de registro de no tener impedimento legal para ejercer cargo público, emitido por el Ministerio de Trabajo con fecha 20 de noviembre del 2025, el doctor sevillano Báez Freddy Rafael no registra impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función, dignidad en el sector público, así como no registra inhabilidades conforme a la consulta realizada en las plataformas digitales de los sistemas del SRI, SADE, SUPA y Fiscalía General del Estado, y de igual manera no registra sanciones de destitución impuestas por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección Nacional Financiera tiene la palabra. Buenos días, estimado señor presidente, señora vocal, señores vocales, autoridades presentes. La Dirección Provincial de Imbabura, conmemorando DP 10 2025-3842M de 13 de noviembre de 2025, solicita la validación de la certificación presupuestaria para continuar con el trámite de selección de juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, contenida en memorando DP10 UPF 2025-0289-M de 13 de noviembre de 2025, que en su parte pertinente señala: certifico que en el presupuesto de gasto corriente de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, correspondiente al ejercicio económico 2025, en el grupo presupuestario 51, gastos en personal, existen los recursos que permitirán seguir con el procedimiento de selección de jueces temporales para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, como reemplazo del juez que fue nombrado como juez temporal de la Corte Nacional por un valor de 10.149.88. Al respecto, la Dirección Nacional Financiera, en ejercicio de sus competencias, con memorando circular CJ-DNF 2025-1215-MC de 13 de noviembre de 2025, indica que la información ha sido revisada y validada. Hasta aquí la intervención de la Dirección Nacional Financiera, señor presidente. Muchas gracias. En este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Sobre el punto de orden del día, es importante tener en cuenta que es un juez temporal o un funcionario temporal. El artículo 40 del Código Orgánico de la Función Judicial define a los jueces, los cargos temporales, aquellos que van a ser designados a prestar los servicios provisionales a un puesto vacante. Y esta se da pues ante una declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente. En el presente caso, señor presidente, mediante resolución 195-2023 del 27 de noviembre del 2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura declaró la necesidad extraordinaria y emergente para la designación de juezas y jueces temporales en los tribunales de garantías penales, tribunales distritales contenciosos administrativos, tributarios y en cortes provinciales a nivel nacional. Asimismo, mediante resolución 133-2024 del 4 de julio del 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió renovar el procedimiento para la selección y designación de jueces temporales. Con estas resoluciones, pues, mediante memorando circular DG 2025-3084, el señor director general remitió a las Direcciones Nacionales de Talento Humano el memorándum DP 10-2025-3916 de la Dirección Provincial de Imbabura, en el que contiene el informe técnico DP UPTH-2025-254 del 20 de noviembre del 2025, en el que contiene el resultado del proceso de selección en aplicación de las resoluciones 195-2023 y 133-2024 para la designación de un juez temporal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito y Corte Provincial de Justicia de Imbabura, con la finalidad que se emita el correspondiente informe técnico y así el informe jurídico. Por su parte, la Dirección Nacional de Talento Humano presentó el informe técnico CJ-DNTH-CA-2025-854 del 21 de noviembre del 2025, y sobre estos aspectos ha validado la información que viene de la provincia. Esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica establece de que el procedimiento seguido se cumple los requisitos establecidos en la resolución 195-2023, resolución 133-2024. Adicionalmente eso, al contar con una certificación presupuestaria de acuerdo al artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, presenta su informe jurídico y el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento de este Pleno y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. La Dirección General, por favor, tiene la palabra. Con su venia, señor presidente. Sobre este punto debo manifestar que en ejercicio de mis facultades como director general, conforme lo establece el artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial,
y en virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en sus intervenciones señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-854 de fecha 21 de noviembre del presente año, remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorando circular número CJ-DNTH-2025-1179-MC de la misma fecha, y el proyecto de resolución puesto en conocimiento a esta autoridad mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-1528-M de fecha 26 de noviembre del 2025, no contraviene al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar un juez temporal para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, Secretaría General. Al conocer el cuerpo colegiado el proyecto de resolución de lectura del articulado, posteriormente el título y las áreas técnicas, por favor, validen la información consignada en la misma. Señor presidente, procedemos con lo dispuesto. Artículo único. Nombrar al doctor Freddy Rafael Sevillano Báez como juez temporal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Disposiciones transitorias. Primera, disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano la notificación de la presente resolución al juez temporal designado conforme a lo establecido en la ley. Segunda, el juez temporal designado entrará en funciones de forma inmediata una vez posesionado en su cargo. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, de las Direcciones Nacionales de Talento Humano, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web. El título propuesto es el siguiente: nombrar un juez temporal para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Hasta aquí el texto. Muchas gracias. Se pone a consideración el cuerpo colegiado los informes y el proyecto de resolución si es que existe alguna observación. Si es que no existe ninguna observación, en este momento procedo a mocionar la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Apoyo la moción. Secretaría, tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar un juez temporal para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Gracias, señor secretario. Por favor, informe a este cuerpo colegiado si es que existen más puntos en el orden del día. Señor presidente, informo que se ha agotado el orden del día previsto para esta sesión. Muchas gracias. Agotado el orden del día, siendo las 11 horas con 56 minutos. Se clausura el pleno. Muchas gracias por la presencia y muy buenos días, casi tardes. Gracias.